Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España, Europa. Bienvenidas al 24 webinario No Estás Sola de la Fundación CERMI Mujeres. Hoy para hablar de la educación como un derecho fundamental de las mujeres y niñas con discapacidad. Hoy recordando que este domingo se ha celebrado el Día Internacional de la Educación. Me gustaría, como siempre, en primer lugar, dar las gracias a todo el equipo humano que está haciendo posible este nuevo encuentro virtual, este nuevo webinario. A Isabel Caballero, a Carolina Puente, a Mercedes Pérez de Prada, a Carla Mediavilla, a Sara Arévalo, todas ellas vinculadas y parte de la Fundación CERMI Mujeres, a Esther Castellanos y a Ángeles Blanco, que siempre igualmente colaboran con nosotras como voluntarias. Quisiera igualmente agradecer a Almudena Pérez, responsable de prensa de Fundación CERMI Mujeres, y por supuesto, como siempre, a la CNSE y a FIAPAS por ofrecernos la subtitulación y la lengua de signos. Hoy concretamente tenemos como intérpretes de lengua de signos a Isabel y a Raquel, tenemos como subtituladora a Eva y tenemos también el apoyo técnico de Juan Carlos y de Jorge por parte de FIAPAS. Ya sabéis que este webinario de hoy, que se organiza en formato meeting, nos permite directamente activar y desactivar los micros, la cámara, que podéis hacerlo cuando se os dé paso desde aquí, pero que entre tanto todo el mundo tiene que permanecer con los micros y las cámaras apagados para que no tengamos interferencias. El webinario se está grabando y formará parte de los vídeos que tenéis disponible en la página web de Fundación CERMI Mujeres, www.fundacioncermimujeres.es. Ahí lo tenéis absolutamente todo y además con todas estas medidas de accesibilidad. También quiero ofrecer nuestro apoyo a si existe algún guía o alguna guía intérprete que necesite también algún tipo de adaptación para que pueda ofrecer su servicio a las mujeres sordociegas que nos puedan estar acompañando, que se pongan en contacto con nosotras. Ya sabéis que además de utilizar el chat, os podéis dirigir, si tenéis alguna dificultad, al correo electrónico fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Fundación y CERMI se escriben con C de casa. Lo voy a volver a repetir. fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Y ahora ya vamos a empezar. Y vamos a empezar introduciendo el tema de hoy a partir de una intervención que se hizo este viernes pasado en un conversatorio que celebró Fundación CERMI Mujeres con la agencia de noticias Servimedias y en donde se contó con una intervención que es la que hoy, ahora en este momento, puede presentar la radiografía general sobre cómo está la educación en España de las mujeres y niñas con discapacidad. Para eso, Juana Hernández Rodríguez nos ha dado permiso para reproducir su intervención. Juana es consejera técnica de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación Profesional, del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Así es que con ese agradecimiento que le hacemos a Juana, la escuchamos a continuación. Dentro vídeo. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación CERMI Mujeres, en nombre del Ministerio, la invitación a participar, disculpar la ausencia de la directora general y agradecer también la organización de este
espacio para reflexionar entre todas sobre la educación de las mujeres con discapacidad. Nuestro reconocimiento al CERMI por la responsabilidad y el compromiso con los derechos de las mujeres con discapacidad. Que vaya por delante. Y como decía José Manuel, sí, es un buen motivo, porque el 24 de enero es el Día Internacional de la Educación a instancias de las Naciones Unidas, para recordar al mundo, concienciar de que la educación es un asunto fundamental, entre otras cosas, pues para la igualdad de género. Y este año sí que me gustaría hacer un comentario de que el lema del Día Internacional es recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Claro. Creo que, como todos compartimos, ¿no?, que el cierre de las escuelas ha acrecentado las desigualdades, y la vuelta a las aulas, tenemos que recuperar la equidad y revitalizar medidas como la presencialidad a tiempo total del alumnado con discapacidad en los centros, y cuando no es posible, pues tenemos que luchar para combatir esa brecha digital y conseguir la accesibilidad de las plataformas digitales de los centros y demás recursos digitales, de la enseñanza a distancia, vamos. Respecto a la situación educativa de las mujeres con discapacidad, me gustaría empezar resaltando un aspecto positivo. Hemos avanzado. En los últimos años se constata un avance. La tasa de analfabetismo entre hombres y mujeres se ha reducido significativamente, pero es verdad que el avance, la velocidad de estos avances es más bien lenta, pausada, ¿no? Y que siguen persistiendo barreras importantes a todos los niveles, ¿no? Siguen persistiendo barreras por la discapacidad, siguen persistiendo barreras por ser mujer, y siguen persistiendo barreras por la intersección entre género y discapacidad. Resultado, pues sí, el grado de exclusión sigue siendo mayor que el de los compañeros hombres o el de las mujeres sin discapacidad. Por tanto, tenemos que recordar algunos datos para tomar conciencia de la situación, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los chicos escolarizados en centros ordinarios son 2/3 más que las chicas, y que este porcentaje es bastante similar en centros de educación especial. Cuando analizamos los datos en función del tipo de discapacidad, encontramos que hay una clara sobrerepresentación de los chicos en todos los tipos de discapacidad, y que esta sobrerepresentación es especialmente intensa en los trastornos del espectro del autismo, 20% de hombres frente a un 4% de mujeres. Lo mismo ocurre con los trastornos graves de conducta, también hay una clara sobrerepresentación de los hombres, ¿no? Estos datos lo que hacen es evidenciar que hay problemas en la detección y una falta de visibilidad. Al comparar los datos de escolarización de mujeres en centros ordinarios y en centros de educación especial, encontramos que hay un porcentaje mayor en centros de educación especial. Por tanto, también hay diferencias en el nivel de inclusión educativa. En las enseñanzas postobligatorias, la presencia femenina es escasa. La mayoría, al acabar la ESO, no siguen estudiando, y lógicamente los niveles educativos están muy por debajo de sus posibilidades, y de alguna forma se ajustan a las expectativas bajas. La orientación académica profesional está sesgada por el género, y nos encontramos con que hay poca demanda femenina en determinados ciclos de FP y en determinados estudios de ciencias o de tecnología. Sabemos, el CERMI lo ha denunciado repetidamente, que sufren más violencia y más acoso escolar, que en parte los estereotipos
de género y la sobreprotección, las actitudes paternalistas, lo que están contribuyendo a que las mujeres con discapacidad establezcan relaciones personales que no son horizontales. Y por último, otra área preocupante, porque es muy deficitaria, es la autodeterminación, la capacidad de elegir y de decidir, ¿no? Porque se promueve la dependencia, especialmente de las mujeres. En este sentido, ¿qué hacemos? Bueno, pues creo que un primer paso es la LOMLOE, la nueva ley de educación, activa cambios profundos en este terreno, porque quiere corregir disfunciones y barreras del sistema educativo. La LOMLOE insiste en un enfoque efectivo de igualdad y insiste en que los centros educativos tienen que desarrollar medidas para formar a todo el alumnado en igualdad de género, en igualdad de oportunidades y en igualdad de trato. Para cerrar, sí que me gustaría decir algunas claves para avanzar en educación inclusiva, teniendo en cuenta estos datos que he apuntado y teniendo en cuenta las necesidades específicas del colectivo de mujeres con discapacidad. Primero, es evidente que hay que mejorar los procesos de detección en el ámbito educativo, porque es la única forma de asegurar que puedan acceder a recursos y a medios de apoyo necesarios. Fundamental la formación a profesorado y a familias sobre la perspectiva de género, concienciación sobre la situación educativa de las mujeres con discapacidad. Básico, incrementar el nivel educativo. Hay que luchar contra el abandono y contra el fracaso escolar y en este sentido hay que asegurar la accesibilidad universal y los itinerarios formativos personalizados y flexibles, especialmente para aquellas mujeres con discapacidad en situación de mayor riesgo de exclusión, como son las mujeres que viven en entornos rurales, como son las mujeres con discapacidad de minorías culturales o inmigrantes. Importante, lógicamente, por lo que decía antes, una orientación académico-profesional libre de sesgo de género e inclusiva, para que las mujeres se adentren en otro tipo de ciclos de FP y en otro tipo de estudios. Fundamental educar en la prevención del acoso y la prevención de la violencia por género. Y por último, para acabar, el escuchar la voz de las mujeres con discapacidad. Foros como este son muy importantes. ¿Para qué? Para promover la competencia de autodeterminación y que las mujeres con discapacidad, todas puedan ser autónomas y tomar decisiones sobre su propia vida. Gracias. Muchísimas gracias a ti, consejera técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, por presentar esa radiografía tan clara a propósito de la discriminación, del olvido, de la vulneración de este derecho fundamental que es la educación. La educación como un derecho a lo largo de toda la vida. Pero es cierto que cuando hablamos de educación, generalmente pensamos en la gente menuda, en los niños y en las niñas. Y la Fundación CERMI Mujeres no puede ni muchísimo menos abordar esta cuestión fundamental sin escucharlas a ellas, a las grandes protagonistas, las niñas y las mujeres con discapacidad. Y empezamos por las niñas. Y vamos a empezar dándole la palabra para escucharla a una muy importante, una niña comprometida con la igualdad, comprometida con la discapacidad. Ya pudimos conocerla hace un par de años en el foro social que la Fundación CERMI Mujeres llevaba a cabo en Murcia. Fue la primera vez, felicito a la
presidenta de la Comisión de la Mujer, a Teresa Lajarín, del CERMI Región de Murcia, porque fue la primera vez que se organizó un grupo de niñas para que participaran en ese foro. Después, en el siguiente, en el de Navarra, también su presidenta, Mariluz Sanz, a quien escucharemos después, se comprometió con el tema de las niñas con discapacidad. Pero digo, el gran descubrimiento de Erika lo hicimos entonces en Murcia. En aquel momento ya tenía 8 años y ya hizo una lectura abierta, colaborativa y cooperativa con sus otras compañeras, también niñas con discapacidades diferentes, la lectura pública del manifiesto que la Fundación CERMI Mujeres dedicó ese año a las niñas con discapacidad. Me encantaría que mis colegas de CERMI Mujeres buscaran el manifiesto de aquel momento para que se comparta aquí y ustedes, queridas amigas, podáis ver lo que entonces nos decían estas niñas y lo que entonces también nos decía Erika. Hoy Erika tiene 10 años, es estudiante de quinto de primaria, le encanta leer, le encanta la música, hace clases de guitarra, de robótica y estoy segura que quiere cambiar el mundo, seguro que sí. Erika, estamos encantadas de recibirte en este webinario No estás sola de Fundación CERMI Mujeres para hablar de la educación. Bienvenida. Buenos días. No, tarde. Buenas tardes, soy Erika y tengo 10 años y en clase he tenido bastantes problemas, pero los que más en sí, por ejemplo, me han afectado han sido uno de mis profesores, el de educación física, donde tengo problemas en los pies, lo que significa que me cuesta más correr y saltar, y mi profesor de educación física no toma en cuenta eso. Lo que a mí me cuesta porque me baja las notas por una cosa en la que yo me he esforzado lo mismo que mis compañeros, pero he logrado menos por los problemas. Otra cosa que me ha afectado es que algunos de los niños se aprovechan de eso. Por ejemplo, una vez estábamos en clase y estábamos jugando un deporte que es el mate, en la cual yo tengo que intentar dar a la gente y esquivar las pelotas. Entonces, había una chica que estaba en mi mismo equipo, se puso delante mía y cuando cuando me lanzaron a mí la pelota, yo no sabía que me venía debido a que tenía a la chica delante. Y ella, en vez de avisarme o cualquier cosa, ella se quitó para que la pelota me diera a mí. Eso también me afectó un poco porque que no me haya avisado sabiendo que yo no lo podía ver, no me gustó. También, otra cosa que me pasó es que también me cuesta bastante agacharme. Aparte los aparatos, cuando me agacho, me pellizcan. Así que no me puedo agachar mucho y estábamos jugando un juego en el que me tenía que agachar. Así que me agaché poco y igualmente no me lo contaron. Y una última cosa que yo quiero decir es que un niño, cuando yo era más pequeña, se empezó a reír de mí porque por los problemas era más pequeña. Muchísimas gracias, Erika, por todo esto que nos has contado. ¿Nos puedes aclarar cuando dices que cuando te agachas te pellizcan los aparatos o te pellizcan tus compañeros? Me pellizcan los aparatos, pero claro, cuando me agacho, las personas no lo contaron porque no me agaché mucho para que no me pellizcara. Entonces, pues, no me lo contaron aunque me haya agachado. Uh-huh. Y tú que has escuchado, Erika, todo lo que ha comentado la consejera técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, eso de que, por ejemplo, hay muchos más niños con discapacidad en las escuelas ordinarias que niñas,
con discapacidad, o que, por ejemplo, en las escuelas de educación especial hay muchísimas más niñas con discapacidad que niños con discapacidad. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿A ti tú por qué piensas que pueda suceder esta situación? Porque es probable que no sientan que son capaces. Las chicas o las familias. ¿Quién crees tú que lo siente? Pues las dos, porque claro, la familia también se puede sentir afectada por la chica, y la chica también se puede sentir afectada por lo que le digan las demás personas. Uh-huh. ¿Y cómo crees tú, Erika, que podría mejorarse el derecho a la educación de las niñas con discapacidad para que puedan ir a la escuela en un entorno que sea seguro, que nadie se burle de ellas, en donde tengan las mismas oportunidades que los demás niños y niñas, en donde el trato que reciban de los profesores y profesoras sean equitativo? ¿Tú, eso, ¿cómo te gustaría que fuera la educación de futuro? Pues ya que hay bastante gente en el colegio trabajando, me gustaría que esa gente pudiera hacer algo para concienciar a la gente que trabaja allí y a los niños, para que no se rieran de esa gente. Muy bien. ¿Y qué papel crees que pueden tener las familias en esa educación de las niñas con discapacidad para que sigan yendo al colegio, para que no falten, para que vayan realmente y se sigan formando para el futuro? ¿Qué consejos darías? Porque tú tienes una familia y muy especialmente a unos padres, una madre que te apoya mucho en todo lo que supone tu desarrollo personal, pero a veces puede ser que por miedo alguna mamá o algún papá frene ese desarrollo. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Qué consejos darías también a las familias? Porque también deberían de apoyarla más, porque, claro, mi familia me entiende. Muy bien, fenomenal. ¿Algún consejo, algún mensaje para las niñas que te puedan estar escuchando? Y lo cerramos aquí ya. Que no dejen que las frenen. Muy bien. Pues con ese mensaje de Erika, muchísimas gracias por tu participación hoy en este webinario. Con ese mensaje de que nadie las frene, nos quedamos y ya pasamos a la siguiente intervención. Vamos a ver cuáles son los retos del derecho a la educación inclusiva para las mujeres con discapacidad en el entorno universitario. Y para eso vamos a escuchar a Sofía Mediavilla Torres. Ella viene de Autismo España y además es patrona de la Fundación CERMI Mujeres y estudiante universitaria. Escuchamos a Sofía Mediavilla. Soy Sofía Mediavilla y os voy a hablar sobre cómo el autismo ha afectado a mi vida, sobre todo en lo académico. Desde muy temprana edad no he tenido un diagnóstico claro de lo que tenía. Y esto fue un problema sobre todo para mí y en los estudios, dado que yo no entendía lo que me ocurría. No solo yo, sino tampoco mis padres, porque veían que en casa yo estudiaba y tenía clases particulares desde las 4 hasta las 8. No solo eso, sino que además tenía clases particulares hasta en Navidad y en vacaciones de verano. O sea, era una cosa que yo no entendía el por qué yo tenía que estudiar el doble y el triple que mis compañeros para luego sacar una nota inferior a lo que tenía a lo que me había esforzado. También es verdad que al faltarme un diagnóstico claro no podía optar a todas aquellas ayudas que ofrecían hasta la ESO, y creo que eso para mí fue una desventaja. También cabe decir que soy una mujer que fue diagnosticada muy tarde. Yo fui diagnosticada a los 20 años y ahora tengo 24. Y mi diagnóstico fue tardío por varias razones. La primera, me fue diagnosticada cuando cambié de psiquiatra, cuando debido al esfuerzo que realicé en el bachillerato y en las PAU, caí en la depresión.
y me derivaron en psiquiatría. Fue allí cuando por primera vez oí hablar del diagnóstico del autismo, pero no quedó claro hasta que me derivaron a Salamanca y me hicieron unas pruebas, donde allí ya se concluyó que tenía autismo. Y fue allí donde me explicaron que en mujeres, sobre todo en mujeres mayores de mi edad, es más difícil diagnosticarlo porque las mujeres tenemos más tendencia a que cuando vamos creciendo vamos simulando o imitando los gestos de los demás para hacer que se nos note menos el autismo, lo cual hace más difícil que se nos diagnostique, dado que somos capaces de camuflarlo. Algo que se ve que en el género masculino no ocurre con tanta frecuencia. Pero ahora, gracias a los tiempos que corren, ya se están diagnosticando a niñas con el espectro autista. Algo que, según me explicaron, a gente de mi edad se diagnosticaba una chica por cada 4 chicos. Ahora creo que esto está subiendo gracias a un diagnóstico más temprano. Yo pienso que si me hubieran diagnosticado de una forma más temprana, no hubiera tenido todos estos problemas que he tenido desde la primaria, que me hicieron repetir curso, que tenía que esforzarme el doble que mis compañeros, no conseguía entablar amistades, dado que ya la gente notaba que era diferente a los demás. Y a mí era una cosa que me hacía sufrir mucho. Pero gracias ahora a la Asociación del Autismo de Valladolid, he conseguido conocer a gente en mis mismas circunstancias, que tienen mi misma edad, y he conseguido por fin entablar una amistad con ellos. Aunque se nota ahí ya lo de la pauta de una chica por cada 4 chicos, dado que soy la única chica del grupo, y se nota. Pero bueno, estoy muy feliz por poder haber hecho una amistad. También quiero decir que ahora que estoy en la universidad y tengo mi diagnóstico, el Secretariado de Asuntos Sociales me han dicho que no pueden solicitar unas ayudas para el autismo, dado que no existen pautas. Lo único que pueden hacer es sugerir a los profesores, pero solo eso, sugerir. Es decir, queda a criterio de cada profesor el prestarme o no unas ayudas, y no solo unas ayudas, sino también en la forma de evaluar. Es decir, no sé si me van a medir de la misma forma que a mis compañeros o no. Aunque esto fue algo que ya he vivido anteriormente, como ya he dicho, que hasta que no tuve el diagnóstico del autismo me he tenido que esforzar el doble o el triple que mis compañeros para sacarme los estudios. Y aquí quería aprovechar que si no hubiera sido por mis padres y por el esfuerzo realizado, yo no estaría ahora mismo en la universidad. Y por eso me gustaría reivindicar sobre todo que se pusieran más medios para que la gente, porque según tengo entendido, las ayudas solo llegan hasta la ESO. Y por esto mucha gente con autismo no llega a realizar el bachillerato, lo cual creo que es algo imprescindible para el futuro. Por eso creo que sería beneficioso que se pusieran o se prestaran ayudas no solo en el bachillerato, sino también en las pruebas de acceso a la universidad. Dicho esto, también me gustaría que se hiciera una mayor valoración, sobre todo en mujeres con autismo, dado que somos más difíciles de diagnosticar, dado que somos capaces de camuflar en cierto sentido nuestros rasgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sofía, por ese testimonio claro, por esas recomendaciones que deberían de ser guías obligadas, de obligado cumplimiento también para el profesorado universitario. De verdad, gracias por tu valentía y por tu contribución también en este debate y análisis del día de hoy. Somos niñas y mujeres libres, así nos traslada el título de su intervención Marta, que es una profesora con discapacidad jubilada y cuyo testimonio ya escrito, que además podemos compartir para la subtitulación, lo escuchamos leído también por Ana. Escuchamos el testimonio de Marta, por favor. Somos niñas y mujeres libres, sin la amenaza del estereotipo, con sentido crítico y con muchas capacidades. Hay niñas con dificultades físicas, sensoriales, de aprendizaje, cognitivas o intelectuales, como lo queramos decir, igual que podemos decir que tenemos otras capacidades o que somos diversos funcionalmente.
Todos tenemos un cerebro que nos hace ser quienes somos y no hay dos cerebros iguales. Somos neurodiversos, con discapacidad o sin ella. ¿De verdad creemos que niñas y jóvenes con discapacidad no tienen sueños sobre su futuro? ¿Hemos pensado alguna vez lo complicado que puede ser estudiar una carrera para personas que encuentran barreras de todo tipo desde que se levantan? Sabemos que muchas niñas y adolescentes no tienen demasiados referentes femeninos en sus libros de texto, sobre todo en algunas profesiones, pero reflexionemos sobre los referentes que puedan alentar a niñas con discapacidad a seguir unos estudios, acabar una carrera, encontrar un buen trabajo, tener una vida digna. Ellas están rodeadas de creencias que se convierten en profecías autocumplidas. La amenaza del estereotipo pesa como una losa y cuando llegan a convencerse de que es así, de que no tienen ninguna posibilidad, de que todo el mundo sabe que no valen para nada, entonces la ilusión se apaga como una pequeña llama a la que se soplan desde demasiados frentes. Es más difícil, pero no es imposible, derribar muros y desterrar prejuicios. Todos tenemos un derecho básico por encima de todos, y es intentar buscar lo que nos haga felices. Hablaré en primera persona, porque yo también busco mi felicidad. Es mi derecho. Soy licenciada en Física por la Universidad de Salamanca. Fui profesora de secundaria durante 14 años, pero una ceguera sobrevenida me obligó a dejar mi trabajo. Todavía, con un pequeño resto visual, me matriculé en el grado en Pedagogía, también en la Universidad de Salamanca. Me gradué hace ya 5 años, con Premio Nacional Fin de Carrera, por tener la nota más alta de todos los alumnos de España de mi promoción. Ya no tengo resto visual y ahora colaboro en el blog sobre neurociencia del profesor José Ramón Alonso, en el portal Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho, profesora de la Universidad del País Vasco. Colaboro en la revista El Ciervo y tengo una sección en una emisora canaria, QPH, en la que hablo sobre cuestiones de género. No es fácil estudiar con una discapacidad, pero es la puerta que abre un futuro mejor. Más que la puerta, yo diría que es la ventana por la que asomarse y mirar el mundo y que nos vean, seguras y valientes de nuestra capacidad. Necesitamos una educación que acoja a todos los niños y las niñas, que confíe en ellos, que sepa dar ánimos y alentar a los que tienen que recorrer un camino un poco más duro pero igual de gratificante. Si entre estos alumnos estamos nosotras, contarán con la gran suerte de enriquecer sus aulas con la diversidad de otras perspectivas y otras maneras de plantear soluciones a los mismos problemas. Nuestros resultados serán los mismos que los de otros alumnos siempre que estén a nuestro alcance recursos adecuados para acceder al mismo conocimiento que los demás. Me refiero a recursos humanos, didácticos, tecnológicos, motivacionales, jurídicos, sanitarios, etc. Sin embargo, debemos ser conscientes de que, aun con las mejores adaptaciones, el porcentaje de alumnos con discapacidad que actualmente cursan estudios universitarios en España es del 1,5%. De este colectivo, un 49% son mujeres. El porcentaje de alumnos con discapacidad decrece al aumentar el nivel de estudios y hay muy pocos doctores con diversidad funcional en nuestras universidades. No es imposible y no estáis solas. Estudiar con alguna discapacidad requiere una constancia a prueba de frustraciones, una motivación de esas que los pedagogos llamamos intrínsecas y que se apoya en la recompensa que supone aprender sin más. Aprender con el beneficio que conlleva de ser más libres, sin que nos manipulen y que pensemos desde el sentido crítico, cada vez más capaces de participar como ciudadanas de pleno derecho, capaces de tomar decisiones, de aportar lo que sabemos, de ayudar a otros, en definitiva, de hacer esta sociedad un poco mejor. Las niñas y las mujeres con discapacidad contamos con una baza a nuestro favor, y es que somos resilientes, asumimos cambios rápidamente y nos adaptamos a las circunstancias. Esto no quiere decir que no debamos exigir, incluso exigir, mostrar debilidades y desalientos como cualquier mujer y cualquier hombre. Cada mujer y cada niña tiene derecho a que se le ayude según sus necesidades, de forma específica y sin paternalismos que disminuyan su autoestima. Desde un diseño universal que facilite el acceso a todos los alumnos hasta material especializado que ponga a disposición de personas con discapacidad la misma información de la que disfruta el resto.
Sería muy bueno que la perspectiva de género sobre las herramientas educativas y de formación que necesita cada niña, cada adolescente, cada joven y cada mujer mayor la aportaran las mismas mujeres. Es decir, que estuvieran ellas formando parte de asesores, educadores, profesoras, dirigentes, políticos, etcétera, para aportar soluciones desde una mirada femenina. Hay muy pocas mujeres con discapacidad en los cargos anteriores y en muchas ocasiones parece que tengamos que estar expensas de criterios elaborados por personas que no conocen en profundidad nuestras necesidades. ¿No será más sensato que esas ayudas las diseñen, las valoren y las gestionen mujeres con discapacidad formadas para esta tarea? Hasta que esto no sea posible tenemos que hacernos visibles, darnos a conocer, hacer notar nuestras necesidades, señalar la ausencia de recursos y la abundancia de barreras. Es necesario que nos mezclemos con personas diferentes y que vean que tenemos ánimo para aprender. Hay que desterrar mitos y arrancar etiquetas. Cada persona, cada mujer es única y diferente. Cuando trabajaba como profesora de secundaria no tuve a 2 alumnos iguales, ni entre los normotípicos ni entre las personas que se situaban en los extremos de la gráfica de campana. Tuve 3 alumnos con síndrome de Down, una niña sorda, 2 adolescentes con X frágil, hasta 12 inmigrantes de 5 etnias diferentes, un adolescente con trastorno del espectro autista y 4 con altas capacidades. Tampoco entre los que compartían la etiqueta de su diagnóstico encontré similitudes. Yo esperaba mucho de ellos y de ellas. No bajé el listón como profesora, pero sí procuraba dar las ayudas estas que cada uno necesitaba. El camino que tenían que seguir algunos de ellos para llegar a la misma meta de compañeros sin dificultades era mucho más duro. Soy consciente de que sin la implicación del profesorado, la familia, los compañeros, el entorno, en definitiva, no es fácil. Pero esto nos pasa a todos. Todos necesitamos que reconozcan nuestros pequeños logros y que estén a nuestro lado. De momento, hasta que la sociedad tome conciencia de que la discapacidad no es incompatible con una buena calidad de vida, hasta que nos conozcan sin usar estereotipos, sin evidencias, tenemos que tener confianza en nosotras mismas. Nuestra dignidad está por encima de la discapacidad y el derecho a esa dignidad hay que protegerlo. Tenemos que desterrar también el sentimiento de culpa o de creer que somos una carga para los demás. Las niñas y las mujeres con discapacidad necesitamos otros medios para aprender, para que el conocimiento sea accesible, pero eso no significa aceptar cualquier ayuda y menos aún la que nos infantiliza o nos anula. Lo mejor es conocer bien nuestras necesidades y hacerlas llegar al que pretende ayudarnos, con naturalidad, con asertividad, sin mendigar y con la sensatez por nuestra parte admitiendo que los demás no tienen por qué saber cómo solucionar nuestras dificultades. Yo no sabía cómo ayudar a una persona ciega y he aprendido. Tampoco sé qué tengo que hacer con una profesora con TEA que acabo de conocer, pero lo aprenderé. Me contará y ayudaré según me diga ella. Preguntaré sin miedo y procurando comprender su dificultad. Es importante que nosotras también tomemos conciencia de nuestros propios prejuicios. Podemos contrastarlos con evidencias y comprobar si se sostienen o son producto de la inercia y el mito. Un principio que creo fundamental es que los derechos se exigen, no se mendigan, y la educación es uno de ellos. Es un derecho que salva vidas porque nos permite saber antes de actuar, nos permite discernir la buena y la mala información, nos da herramientas cruciales para elegir nuestro futuro, para defendernos y sobre todo para crecer, para ser mejores personas. Tenemos que hacer llegar a las políticas educativas de todos los países que están perdiendo el talento de muchas niñas y muchas mujeres que sienten, se mueven y piensan de manera diferente. Pueden aportar perspectivas de género innovadoras. ¿Pensamos realmente que la diferencia es una deficiencia? No lo es. La diversidad aporta soluciones creativas. Tenemos que encontrar la manera de facilitar el acceso a conocimiento a todas las mujeres. Necesitan alguna herramienta más que sus compañeros para conseguir sus sueños, pero solo es eso. Nosotras tenemos que ser las primeras en confiar en nuestras capacidades. Como educadora, como mujer con discapacidad, yo confío en vosotras, en vuestras hijas, en vuestras madres, en vuestras amigas y en vuestros recursos para seguir adelante. No estáis solas. Muchísimas gracias, Marta, por esta reflexión profunda que realmente nos conmueve y nos ofrece luz también para recorrer la senda de la igualdad que tenemos por delante. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que Marta nos está siguiendo hoy
Ojalá que te sumes a otros muchos webinarios y también muchas gracias a Ana por identificarla, por atraerla al espacio No Estás Sola de Fundación CERMI Mujeres y también por esa lectura que has hecho, Ana. Gracias de verdad. Ana, por cierto, que también es una mujer con discapacidad. El reto de la docencia en entornos ordinarios para una profesora con discapacidad es el asunto que vamos a abordar con el testimonio de Elizabeth, a la que escuchamos enseguida. Hola a todas, mi nombre es Elizabeth, bueno, todo el mundo me llama Eli, soy una chica ciega de nacimiento y vengo a hablaros un poco de cómo es mi experiencia como profesora de formación profesional de alumnos y alumnas que son videntes. Mirad, yo siempre había querido ser profesora, no sé por qué siempre había querido eso ahí, quizá porque tuve muy buena experiencia con mis profesores y mis profesoras, porque ellos me sacaron adelante y siempre pensé que gracias a mí pues podía ayudar a otras personas, podía también contarles lo que sabía y cómo lo sabía, podía transmitir mi conocimiento, poco, mucho, regular, el que tuviera. Entonces, pues salieron unas oposiciones de la Comunidad de Madrid, me presenté, estudié muchísimo y conseguí la plaza de servicios a la comunidad de formación profesional. Mi labor concreta es dar clase a los alumnos y sobre todo alumnas, porque la mayoría son chicas, que se van a dedicar a trabajar en los ámbitos de la educación infantil con niños y niñas de 0 a 3 años y de la integración social y también de la animación sociocultural. Mis alumnas y alumnos, ellos son videntes, es decir, todos y todas ellas ven. ¿Qué puedo sacar de mi experiencia como profesora en los 10, 11 años que llevo dando clase? Mirad, en general os puedo decir que es una experiencia muy positiva, es una experiencia muy bonita. Es verdad que tiene sus dificultades, pero sus dificultades están más derivadas de que mis alumnas vean y yo no vea que del hecho en sí de dar clase o de preparar mis clases, etcétera, etcétera. Yo normalmente mis clases las preparo en casa, gracias a todos los medios informáticos que tenemos, que ahora hablan, como el JAWS para poder leer la pantalla, gracias a que podemos encontrar bastante información en Internet, gracias a que podemos escanear libros y sí que tengo una ayuda que proporciona la ONCE de una persona que me ayuda en aquellas cosas concretas que yo no pueda hacer. Por ejemplo, y sobre todo, vigilar exámenes y corregirlos. Es gracioso porque el primer día que llego a clase y me presento, siempre les digo a mis alumnas, bueno, estaréis pensando que qué bien, cómo me voy a copiar en el examen, porque digo, si fuera alumna, yo también lo pensaría, así de repente, pues no. Tengo un ayudante que viene y me echa una mano para esto y tal. A mí, mi experiencia me ha demostrado que hay muchas más cosas positivas que negativas. ¿Negativas las hay? Pues sí, evidentemente. Estoy con chicos y chicas de 18 años, que todavía algunos han superado la adolescencia mejor que otros y algunos y algunas intentan aprovecharse de que no ves para hacer ciertas cosas como, por ejemplo, que pases lista y luego, pues una vez que has pasado lista, con la excusa de que, por ejemplo, uno va al baño, se vayan 3 o 4 y se vayan de clase. Os digo, son las menos veces. ¿Me ha pasado? Sí, no lo voy a negar. O, por ejemplo, que a veces les digo, venga, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer un trabajo, tal, en grupos, no sé qué, y alguna se me esconde detrás de las mesas para que no le pida intervenir, ni hacer el trabajo, ni tal. ¿Me ha pasado alguna vez? Sí, pero las menos veces. Pero realmente todo lo demás para mí es positivo. Es positivo para mí porque me obliga a superarme cada día. Evidentemente, estoy con chicas mayores, estoy con chicas que tienen ya unas expectativas, no sobre mí, sino sobre su formación, ¿vale? Sobre lo que se están formando, sobre lo que están aprendiendo, y esto me ayuda a superarme cada día.
¿Qué más cosas positivas tiene? Para mí, la cosa más positiva que tiene es que mis alumnas, cuando salen, tienen otra perspectiva de la discapacidad completamente distinta a la que tenían cuando entraron. Yo siempre digo que el primer día de clase, seguro que soy el comentario en todas las casas cuando llegan, en plan, ¡hala, que tengo una profesora ciega! ¿Por qué? Porque todavía no es muy habitual. Y al final de curso salen con otra perspectiva de las personas ciegas, probablemente el primer día, pues ellas mismas, de hecho, claro, en clase me preguntan muchísimo cosas sobre mi vida cotidiana e incluso cuando ya llevamos algunos meses de clase me preguntan cosas como muy evidentes de cómo las personas ciegas hacemos determinadas cosas, cómo cocinamos, cómo vamos por la calle, pero yo intento mostrarlo sobre todo en el día a día y resolverlo con muchísima naturalidad. Y entonces el último día de clase, para mí, el que se vayan con la perspectiva de que las personas ciegas podemos hacer muchísimas de las cosas que pueden hacer ellas y que cuando se encuentren con una persona ciega no van a dudar en todo lo que puede hacer, para mí es suficiente. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años tuve una alumna en primero de educación infantil, ¿vale? 18 años, y en segundo no la tuve de alumna, pero la cosa es que al finalizar el curso de segundo me la encontré un día por el instituto por algún motivo. Y me dice, Joel, y te voy a contar una cosa. Dice, estoy saliendo con un chico ciego. Y yo, anda, qué bien, no me digas, tal. Dice, mira, yo hace 2 años que no te conocía, hubiera conocido a este chico ciego y hubiera dicho, uy, pues qué chico más simpático, pero yo misma me hubiera puesto la barrera de no salgo con esta persona porque es ciega. Y ahora, sin embargo, desde que te conocí y nos diste clase, en cuanto conocí a este chico y vi que era un chico simpático, que me cuadraba y tal, evidentemente eso es lo más importante, que te cuadre, tenga o no discapacidad, pues en ningún momento me planteé que, claro, como era ciego, cómo iba a salir con él. Pues mirad, solo con eso, en los 10, 11 años que llevo dando clase, me ha merecido la pena. Es decir, si ha habido más alumnos o alumnas que en su vida han podido romper esa barrera y se han podido acercar a las personas con discapacidad de otra manera y de una manera más natural, solo con eso, de verdad que creo que merece la pena todo el esfuerzo que hay que hacer, que es mucho. Es verdad que hay que hacer mucho más esfuerzo que mis compañeras que ven. Para corregir un mismo trabajo, mis compañeras que ven tardan probablemente la mitad de tiempo que yo, porque ellas pueden ir mirándolo, fijándose en las cosas más concretas del trabajo. Yo tengo que ir con el JAWS, leyéndolo todo. Ellas pueden ir marcando al alumno, a la alumna en lo que se ha equivocado. Yo tengo que ir escribiéndoselo en un Word aparte, luego se lo tengo que enviar. Es decir, y preparar las clases lo mismo. Yo a lo mejor puedo acceder a muchísima información gracias a Internet, como os decía, pero considero que para todo tardo bastante más que mis compañeras y me requiere pues probablemente el doble de esfuerzo que a ellas. Pero si consigo resultados como este, con independencia de que, evidentemente, como todo profesional, lo que quiero es que mis alumnos aprendan y que salgan sabiendo más sobre lo que les enseño, pues si consigo que ocurran cosas como las que os he contado antes, doy el trabajo por bien empleado. Y lo último que os quería decir es que para ser profesora ciega con alumnos y alumnas videntes, lo que también hay que tener es muchísima imaginación. Yo tengo muchísima imaginación de cómo adaptar materiales, como por ejemplo, como no puedo escribir en la pizarra, pues a veces me ayudan y hago esquemas grandes en casa, muy grandes, con letras grandes, y entonces con velcro los pongo también en braille y voy pegándolos para que ellos vean el esquema según yo voy hablando, pero sobre todo creo que hay que tirar mucho de tu voz, de tus dotes comunicativas y de tus ejemplos, de tu sentido del humor. ¿Por qué? Porque en recursos audiovisuales las personas videntes o mis compañeras videntes siempre van a tener más posibilidades de hacer cosas como muy atractivas, sobre todo porque ahora se pueden utilizar muchas plataformas. Pero creo que la imaginación no sé si lo sustituye,
pero al menos yo no tengo la sensación de que mis alumnos o alumnas no aprendan y sobre todo tampoco tengo la sensación de que se aburran especialmente y mis clases les resulten especialmente tediosas por el hecho de no poder usar con tanta frecuencia o con tanta facilidad un PowerPoint o cualquier tipo de herramienta de este tipo. Y bueno, podría contar muchas cosas, pero básicamente como experiencia pues creo que lo voy a dejar aquí, porque además a mí me encanta hablar y podría seguir mucho rato. Venga, un saludo a todas y encantada de intervenir en estos seminarios. Muchísimas gracias, Eli. La verdad es que también muy interesante esa aproximación que nos acabas de compartir desde tu experiencia personal. La verdad es que estamos teniendo distintos puntos de vista sobre una misma realidad y un derecho fundamental, el derecho a la educación. Un derecho fundamental que desde luego no se puede vulnerar. Ese es el principal mensaje que nos comparte Blanca Sansegundo de Down España, también es patrona de Fundación CERMI Mujeres y que a continuación nos traslada su mensaje. Hola, buenas tardes. Soy Blanca Sansegundo y os voy a comentar un poco sobre el tema de la educación, cómo lo he vivido yo, y también un poco pues, sobre lo que yo pienso y defiendo sobre la educación inclusiva. Yo he estado estudiando en el Colegio de Ensana, que es un colegio inclusivo, y he hecho pues infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y todas las etapas han sido inclusivas. La metodología que nosotros usábamos, en cada clase habían 2 profesores, el profesor y el profesor de apoyo, porque lo que hacía, porque como por ejemplo para hacer los trabajos en grupo teníamos que buscar los libros, pues el profesor nos orientaba y nos decía dónde estaban los libros para poder hacer el trabajo grupal. También en los planes mensuales habían pues por cada asignatura los trabajos grupales, porque luego teníamos que exponerlos y eso pues hacía no que perdiéramos el miedo. También trabajos individuales y la verdad que estoy muy contenta porque los directores me han apoyado mucho, los profesores también, la mayoría, y estoy muy contenta. Luego hice un ciclo de grado superior de integración social porque yo siempre he querido seguir la rama de la educación y trabajar con personas con discapacidad, sobre todo por mi experiencia, porque tengo empatía y porque yo creo que puedo aportar muchas cosas. Y en integración social pues trabajamos con personas con discapacidad sobre todo, con personas en riesgo de exclusión y además también hacíamos salidas. Una de ellas fue Agapace, que es un centro de personas con parálisis cerebral, y como me gustó mucho hice las prácticas allí. Yo cuando hice las prácticas que hice en un año, pues la verdad que estoy muy contenta, ¿no? Ver cómo tienen ganas de aprender, de esforzarse, de aunque se caigan se volver a levantar, y eso es muy importante, no ver las capacidades de las personas y sobre todo ver cómo van progresando. Y eso es muy, muy emotivo y muy gratificante. Después de grado superior estudié un grado universitario de terapia ocupacional, que además estoy muy contenta porque ya soy terapeuta ocupacional y el acto fue muy emotivo, la verdad, me emocioné un poco. Y bueno, en la universidad, pues bueno, hay en general los profesores muy bien, bueno, hay de todo, pero en general la mayoría de los profesores muy bien y los compañeros también. Bueno, como he dicho, pues hay gente que te acepta, ¿no? Y hay gente que sí que te acepta, pero bueno, la mayoría muy bien y estoy muy contenta. Yo también estoy trabajando en un cole infantil inclusivo y trabajo pues con personas con discapacidad y sin discapacidad. Y nosotros, ¿qué hacemos en este cole? Bueno, la metodología un poco es, también en cada clase hay 2 profesoras y también trabajamos por proyectos,
trabajamos los grupos interactivos de trabajo en equipo. Y la verdad que estoy muy contenta porque los niños pues aprenden muchas cosas dentro de las aulas. Hay unas chicas con síndrome de Down. A normalizar. No te ve porque lo tengo desconectado el micrófono y todo es nada más que cómo las personas con discapacidad aprenden y cómo se ayudan entre ellas. Y esa parte que es muy gratificante pues es muy enriquecedor. Por ejemplo, pues un día pues un nene que tiene una discapacidad visual, pues dijimos, como le cuesta no tomarse yogur, pues hicimos una lista porque los niños querían también darle la merienda, entonces decidimos que cada día uno le iba a dar la merienda, un niño. Y entonces cada día un niño le daba la merienda. Y eso pues es muy bonito, ¿no? Ver cómo los niños entre ellos ayudan. No todas las niñas con discapacidad están en escuelas inclusivas. Yo animo a los padres, porque creo que es un derecho que yo defiendo, el derecho a la educación inclusiva, y los padres no deben tirar la toalla, tienen que seguir adelante, creer en su hijo, creer en las capacidades de su hijo y creer sobre todo que lo pueden hacer y que pueden ser un cole inclusivo como el resto de los niños. Y también creo que es muy importante que se hagan leyes que favorezcan el derecho a la educación inclusiva, porque los políticos no sirven a ayudar y a fomentar este derecho, que aunque sigue vulnerando muchas veces. Yo también quiero decir que para que haya una educación inclusiva, real y efectiva, porque sobre todo porque es un derecho de la Convención de la ONU y la tenemos que respetar. Queramos o no, la tenemos que respetar y es un derecho que tenemos todos los niños y no se tiene que vulnerar. Y creo que es de justicia y equitativo que las personas con discapacidad vayan a un cole inclusivo. Hay que seguir avanzando en esto, hay que seguir luchando, hay que seguir reivindicando y hay que seguir creyendo en las capacidades de los niños, porque tienen muchas capacidades. Y yo creo que para conseguir todo esto hay 3 formas para conseguirlo, que es la formación del profesorado. Los profesores tienen que estar continuamente formándose, especializándose, hacer cursos, todo lo que haga falta para conocer al niño, para creer en las capacidades del niño y para creer que el niño puede estar en un cole inclusivo como el resto de los niños. También las metodologías, como he nombrado antes, por ejemplo, como en mi cole, que hay 2 profesores dentro del aula, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, es muy importante. Y también trabajar la autonomía, que no lo he dicho antes. Y también es muy importante la figura de los apoyos. ¿Por qué? Pues porque yo soy profesora de apoyo y los profesores de apoyo, la función que tienen es apoyar sobre todo a los niños con discapacidad y trabajar en las rutinas de los nenes. Entonces yo lo único que quiero decir es que la inclusión educativa sería efectiva, seguir avanzando, seguir haciendo derechos, seguir creyendo en las capacidades y sobre todo creer que sí que podemos estar en un cole inclusivo. Y por último, para acabar, si la educación no es inclusiva, no es educación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Blanca, porque muestras el camino a seguir también para muchas mujeres, especialmente con síndrome de Down, como tienes tú, en donde no hay ninguna limitación que pueda imponerle nadie. Cuando tú hablas de ese derecho de los niños y niñas, ¿verdad?, a la educación inclusiva, creo que lo estás demostrando con tu vivencia personal, con tu ejemplo profesional. También de vivencias personales y profesionales nos va a hablar nuestra próxima invitada, Marisa Vázquez. Marisa es una mujer también con discapacidad
que hoy se suma a los webinarios No Estás Sola de Fundación CERMI Mujeres y que también estamos encantadas de recibir aquí. Ella viene de la región de Murcia, de CERMI Región de Murcia. Nuevamente, muchas gracias, CERMI Región de Murcia, por ese apoyo. Y escuchamos entonces ya a Marisa. Marisa, bienvenida, tienes la palabra. No sé si Marisa tiene alguna dificultad, si mis compañeras me pueden ayudar con esto. A ver, ¿hola? Hola Marisa, te escuchamos muy bien, bienvenida. Os pido perdón por todas las incidencias técnicas de la tarde y os doy las gracias por el apoyo a todas las compañeras que me han intentado ayudar con la conexión. Os pido disculpas. Bueno, como para mí es un placer estar esta tarde con vosotros por primera vez y me parece una oportunidad exquisita, aunque no he tenido ocasión por los problemas técnicos de escucharos desde el principio. Ahora la intervención de Blanca me parece maravillosa y fundamental y le doy las gracias también por ello. Y bueno, yo os quería comentar un poquito mi experiencia, primero desde un punto de vista puramente vivencial y experiencial como persona con parálisis cerebral, desde el inicio de la educación hasta ahora, donde ya soy psicóloga, por suerte, en ejercicio profesional en este momento y en activo. La verdad es que he recibido mucho apoyo por parte del profesorado en la mayor parte de los casos a lo largo de mi experiencia educativa en todos los ciclos, pero sí es cierto que en algunos ciclos en especial, cuando ya llegaba a los últimos años de instituto, donde me iba acercando al momento de la selectividad y a elegir una carrera, empecé a encontrarme con ciertas resistencias, curiosamente por parte de los que hoy son colegas psicólogos, pues dudando, ¿no?, de la capacidad para poder acceder a una determinada formación, como en este caso era la psicología. Es curioso, porque yo creo, como decía Blanca al final de su intervención, que para que la educación sea un derecho como tal y como está recogido además en la Declaración de Derechos Universales, debe ser inclusiva y para todos, ¿no? Y no deberíamos de buscar carreras aptas para personas con diferentes capacidades, ¿no?, sino que cada uno pudiera elegir lo que realmente quiere hacer. Y ahí me empecé a encontrar con un poquito de resistencia y cuestionar un poco, ¿no?, a qué te debes dedicar siendo mujer y con las salidas profesionales que tiene una determinada carrera, con la discapacidad física que tiene en este momento, que además tiene, pues en mi caso era completamente motriz y haciéndome, pues bueno, usuaria de una silla de ruedas. Por suerte no cesó mi empeño y así como me encontré psicólogos que, bueno, hacia el final del instituto cuestionaron bastante esas posibilidades, también me encontré con un apoyo docente y familiar por parte de mi entorno y por parte de los docentes que en ese momento trabajaban conmigo, que rebatieron ese informe, ¿no?, el haberme podido encontrar con un mal profesional en su momento. Y luego en la universidad sí es cierto que, aunque con la mayor parte de los profesores la experiencia fue muy positiva, me sorprendió bastante encontrarme resistencia por parte de algunos miembros de la comunidad educativa a realizar adaptaciones curriculares sencillas, que en este caso pasaban pues por simplemente añadir un tiempo extra a un examen, ¿no? Y bueno, aunque ha sido costoso, yo creo que ha merecido la pena y creo que todo el mundo debe de intentarlo y no ceder
en su empeño por aquello en lo que se quiera formar, con independencia de lo que a veces reciba, el feedback que reciba de algunos profesionales o de parte de la comunidad educativa. Y actualmente, bueno, pues hasta diciembre del año pasado he estado durante 2 años trabajando para una asociación de personas con discapacidad física, y la experiencia ha sido que, bueno, curiosamente se tiende a infravalorar a la hora de proponer en los itinerarios educativos alternativas, se tiende siempre a proponer cursos o a proponer formaciones, bueno, que para mi gusto en algunos casos estaban por debajo de las capacidades individuales de cada una de las personas, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando para que eso no pase. Creo que, como ha dicho más de una compañera, hace falta formación no solo de los docentes de la comunidad educativa, sino también de todos los profesionales que intervienen en el ámbito de la discapacidad y con el alumno con discapacidad. Y creo que tenemos que trabajar en programas educativos que se abran a las capacidades de cada alumno, y que no el que sea el alumno el que se tenga que adaptar, o la alumna en este caso, quien se tenga que adaptar a un programa educativo ya cerrado. Creo que el programa debe estar abierto y debe permitir el que cada alumna se pueda, o cada alumno se pueda incorporar, pues bueno, a esa formación. Esa es un poquito la experiencia que yo quería compartir con vosotras hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa, muy interesante, muy valiente. Felicidades también por esos éxitos y por ese camino que has ido abriendo, ya no solamente para ti, sino también para otras muchas que vienen detrás. De verdad, felicidades. Evolución es el mensaje que nos traslada Claudia. Claudia es psicóloga interna residente, PIR, que se llama. Muchas de nosotras hemos oído hablar de una figura en España que son los MIR, los médicos internos residentes. Son las personas que, habiendo terminado la carrera de medicina, después se ingresan en un hospital y se terminan de formar igualmente con distintas especialidades, pues otros tantos años. Pues lo mismo existe en psicología. Y Claudia es una mujer con discapacidad que lo ha logrado. Vamos a escuchar a Claudia con esa evolución que nos traslada en su mensaje. Por invitarme a participar en estas charlas y por la labor tan importante que hacéis en pro de las mujeres. No puedo estar en directo por tema laboral, así que veré la sesión en diferido. Soy Claudia, tengo 25 años y estoy afiliada a la ONCE desde los 2-3 años, por lo que mi relación con la discapacidad fue algo muy natural, porque es lo que he vivido siempre. La educación que he recibido y las ayudas que he tenido por parte de profesionales siempre han ido enfocadas a fomentar al máximo mi autonomía, a aprender sobre cuáles eran mis limitaciones desde muy pequeña para desarrollarme con una conciencia de qué es lo que puedo y no puedo hacer por mi problema visual. Creo que también mi posición siempre ha sido muy privilegiada. He tenido acceso para poder formarme educativamente y mi círculo social y familiar siempre ha sido favorable, por lo que me he ido adaptando bastante bien a todos los ámbitos en los que me he movido. Tanto que muchas veces, hasta que yo no lo digo, no se ve muy claramente, no se nota que yo tengo una discapacidad, la gente no lo nota. Así que muchas veces soy yo quien elige si hablar del tema o no. Otras, como en la universidad o en el trabajo, debido a que tengo que hacer adaptaciones, lo comento con total naturalidad. Y por el momento, salvo excepciones, siempre he tenido buena acogida. A veces
a la gente le cuesta mucho entender y salen comentarios como, pero ¿y tú me ves? O ¿pero tú esto lo ves? Y trato de tomarlo con humor y digo, pues esto sí o esto no. Intento que la gente no tenga miedo de preguntar porque es algo que nos ayuda tanto a ellos para poder comprender como a mí, para poder estar más cómoda y no tener que dar explicaciones todo el rato. Fui a un colegio y a un instituto público donde asenté las bases para poder aprender a vivir con la discapacidad. Hubo momentos en los que nos llevamos mejor y otros en los que no nos aguantábamos, pero de todos aprendí. Después estudié psicología en la Universidad de Salamanca. Ahí ya era yo la que hablaba con cada profesor para que supiera de mi situación y de las adaptaciones que yo ya sabía que necesitaba. Como con todo, siempre hay excepciones, pero en general no puedo decir que nadie me pusiera ningún impedimento. Como anécdota, por ejemplo, aquí puedo añadir que muchos exámenes, al yo pedirlos con la letra más grande, me apartaban del resto de mis compañeros para que fueran ellos los que no se copiasen del mío. Lo que solía hacer era mandar un mail recordatorio antes del examen para que no se olvidasen de sacar una copia ampliada para mí. Y siempre ponía al final, muchas gracias de antemano y disculpen las molestias. Y es curioso que solamente una profesora ya en tercero de carrera me respondió, molestia ninguna, es tu derecho y nuestra obligación hacerlo. Y fue algo que me hizo reflexionar porque nunca había obtenido esa respuesta. Y claro que sí que tiene que ser así, pero muchas veces hacen que se nos olvide. Al acabar la carrera hice las oposiciones para acceder a la formación PIR, que es como el MIR de los médicos, pero para psicólogos, y así obtener la especialidad de psicología clínica. Son 4 años y actualmente estoy en el segundo año como residente en el Hospital Universitario de Ourense, donde voy rotando por las diferentes áreas del servicio de psiquiatría. Y como con cada nueva etapa, voy adaptándome y pidiendo las adaptaciones que necesito. Llegados a este punto, hay gente que a veces dice, jolín, pues a pesar de su discapacidad puede hacer X cosa. Y creo que hay que darle la vuelta a la tortilla y decir, no, a pesar de mi discapacidad, no. Yo he llegado aquí con, en mayúsculas, mi discapacidad, con la ayuda de mucha gente que he tenido en el camino y con un sobreesfuerzo personal que todas sabéis que supone y hacemos con gusto para lograr tener los mismos derechos y condiciones que los demás. Porque gracias a espacios como este, gracias al feminismo, gracias al apoyo mutuo entre mujeres, podemos seguir en la lucha de unas condiciones de vida social, educativa y afectiva dignas para todas y en el desarrollo de medios humanitarios y tecnológicos que nos faciliten el acceso a ámbitos a los que nos es muy complicado acceder o en los que es muy complicado movernos. Por todo esto, doy las gracias a esta plataforma, ahora me despido y agradezco de nuevo la oportunidad de participación y deseo poder unirme virtualmente en alguna ocasión. Un saludo a todas. Muchísimas gracias a Claudia y también muy especialmente a Ana, porque Ana, a quien he nombrado anteriormente, nos ha facilitado escuchar a Marta, escuchar a Eli y escuchar ahora también a Claudia. A Ana también la escuchamos en algún momento, ella, mujer con discapacidad, profesora, jubilada, está haciendo también para el trabajo de esta fundación un apoyo clave para conseguir estos testimonios de esta gente estupenda que nos los están compartiendo. Aprovecho aquí a ese compromiso, ya no solamente de Ana, de Carmen, de otra mucha gente, de los CERMIS autonómicos, de los movimientos de mujeres con discapacidad de América Latina, de ULAC, de mucha otra gente, de nuestras organizaciones, de Down, de Plena Inclusión, de Autismo, de COCENFE, de CNSE, de FIAPAS, y de todas las demás, aunque no haya SPACE, Plena Inclusión, la ONCE, de todo el mundo, porque realmente nos está permitiendo llegar y escuchar a mucha gente, a SOCIDE. No puedo nombrarlas a todas, me vais a disculpar, pero a todas y especialmente a un todas con mayúscula cuando cobran nombre
de mujer comprometida con lo que hacemos. Os agradecemos hoy aquí vuestro esfuerzo, que desde luego tiene su resultado en los testimonios que estamos escuchando. Pero claro, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar en todo este derecho a la educación? ¿Cómo hacerlo además en este tiempo difícil de pandemia aquí ahora en España? Estamos viviendo la tercera ola que pronto llegará lamentablemente también a América Latina, y nuevamente ese derecho fundamental se complica para las mujeres, para las niñas con discapacidad. Y para ello tenemos hoy a Mariluz, una vez más, Mariluz, que es la representante del CERMI en el Consejo Escolar del Estado, además de ser presidenta del CERMI Navarra. Mariluz Sanz tiene ahora con nosotras la palabra. Qué bueno tenerte siempre a nuestro lado, Mariluz, te escuchamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar en este derecho fundamental en este tiempo de pandemia? ¿Qué nos dices? Hola, buenas tardes, Ana. Un gusto también por mi parte poder participar hoy, como siempre, a tu llamada. Pues mira, estoy escuchando un poco también a las personas que están interviniendo, y yo creo que aquí hay varios temas y una cosa que tú también has dicho. Por un lado está la educación de los niños y las niñas, y por otro lado está el de las personas adultas. En el tema, y con los datos que nos ha dado la persona del Ministerio, queda evidente que que hay una una sobredimensión de hombres con discapacidad en la educación y no de mujeres, y sobre todo en etapas después de la ESO, ¿no? Pero a mí me extraña también porque es desde la atención temprana, entonces ya eso da mucho que pensar, cuando la población de mujeres es algo más de la mitad que la de los hombres, y por lo tanto deberíamos estar en la misma proporción en la educación. Yo creo que tenemos que hacer varias cosas. Se ha dicho que es importante la familia. Yo creo que hay que empoderar a las familias, hay que trabajar con las organizaciones, que también lo ha dicho otra de las ponentes, Marisa, ¿no? Las organizaciones tenemos que empezar a creer en el potencial de nuestras mujeres, y tenemos que formar a esas familias para que lo vean clarísimo, y que además exijan los derechos que tienen para poder participar en educación en igualdad de condiciones que el resto, ¿no? Tenemos una herramienta muy potente que es la Convención, los ODS, y tenemos que, en base a eso, exigir que la educación sea lo más inclusiva posible, y desde luego no dejar atrás a nuestras niñas. En el tema de las personas adultas, la educación a lo largo de la vida también es muy importante, porque cuando esas mujeres no han recibido esa formación, siempre tienen la posibilidad de formarse cuando son más mayores. Entonces, si no hay recursos suficientes en la educación formal, o en la educación además que se da desde las administraciones, también tendríamos que ver cómo podemos potenciar esa participación de nuestras mujeres en la educación permanente de adultos, ¿no? Lo que se llamaba antes, que yo creo que es ahora educación a lo largo de la vida. Y eso pasa por un empoderamiento también de las mujeres, de saber lo que quieren y dónde quieren estar, y eso lo hacen las familias y las organizaciones. Las organizaciones tenemos que ponernos las pilas, yo creo también. No podemos estar pensando a veces en las limitaciones, que inconscientemente lo hacemos, igual que lo hace el resto de la sociedad. Y creo que también el otro día, en un conversatorio que tuvimos muy interesante, lo que se dijo era que había que empezar a ver las potencialidades de lo que es cada uno bueno, y las mujeres tenemos muchas cosas buenas, muchas más a veces que los hombres, ¿no? Porque tenemos muchas virtudes, y potenciar esas cosas buenas que tenemos para que todo el mundo vea en lo que sobresalimos. Y eso, además, reconocerlo públicamente, que no somos muy dados a ello. Y yo creo que ese cambio en la educación formal, para que, bueno, pues las metodologías sean distintas, como nos ha dicho también otra de las intervinientes, y que sean esas metodologías las que hagan que, bueno, pues que todo el mundo vea las potencialidades de las personas con discapacidad y de las niñas con discapacidad.
Y eso es una lucha que tenemos que hacerla todas juntas, madres, familia, organizaciones y desde luego convencer a las administraciones para que se sumen a ello. Y tenemos que trabajar mucho, pero bastante, en esa autodefinición de esas mujeres, ¿no? Que esa autodeterminación tiene que ser importante para saber lo que ellas quieren, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. No es ningún drama, pues no se puede hacer, tenemos otras cosas en las que resaltamos y por tanto podemos, si no hemos tenido oportunidades hasta ahora, porque no hemos tenido posibilidades en nuestra educación, también tenemos otras muchas posibilidades para seguir formándonos y eso hay que potenciar también. Muchísimas gracias, Mariluz. Con esas palabras tuyas nos quedamos para cerrar esta primera parte del webinario y abrirlo ahora a la participación de quienes nos estáis acompañando desde la distancia. Isabel, ¿cómo hemos tenido hoy el chat? Y no sé si tenemos palabras solicitadas. Pues sí, Ana, hay alguna palabra solicitada y bueno, se ha hecho un reconocimiento importante a las aportaciones de este estupendo webinario. Por ejemplo, la aportación de Erika, ¿no? Y la importancia de abrir estos espacios también a las niñas para que puedan expresar su opinión. Podemos dar la palabra a Carmen Barrena, que ha solicitado la palabra al principio, muy al principio del webinario. Creo que quizás puede tener algún problema de audio porque no tenía activado el micro, pero podemos quizás intentar darle paso, si no podríamos pasar a la palabra solicitada. Muy bien. Carmen, ¿estás ahí? Vamos a intentarlo con Carmen Barrena. Tendrías que activar tu micro, Carmen. Quizás tu cámara, si quieres que te veamos. ¿Estás ahí, Carmen? Hola, Carmen. Ahora. Carmen. Carmen se ha ido, ¿eh? Sí. Gracias, Carolina. En ese caso, Isabel, ¿a quién pasamos la palabra? Pues podemos intentar conectar con Elizabeth Campos. Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth, que nos habla desde América Latina. Bienvenida, Elizabeth. Ahora. Hola, ¿me escuchan? Hola, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias y saludarlas y felicitarlas porque realmente este tipo de webinars nos ayuda muchísimo a visibilizar diferentes temas. Yo quería comentar que, por ejemplo, viendo algunas estadísticas, veo en mi país y veo en Latinoamérica que las mujeres sin ningún nivel educativo, las mujeres con discapacidad sin ningún nivel educativo, son una cifra muy grande en comparación a los hombres. Yo veía que superan, digamos, mujeres sin nivel educativo tienen un 80% a más en comparación a los hombres sin ningún nivel educativo, ¿no? Y entonces yo digo que el analfabetismo en Latinoamérica tiene rostro de mujer y nos lleva a pensar, nos lleva a que tenemos que tomar acciones, que tenemos que trabajar con las familias, porque muchas veces la sobreprotección, el querer tenerlas en la casa, el no exponerlas, en fin, diferentes excusas que da la familia para no incluirlas en la educación. O también las barreras que encuentran, ¿no? en las escuelas, en los centros de educación inicial, primaria, desde muy pequeños, encuentran muchas barreras, los niños, las niñas ya no quieren asistir a la escuela y la familia opta por tenerla en casa, ¿no? Y dejarla sin preparación, sin capacidades para poder enfrentar la vida. Eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Y ahora con el confinamiento, con la crisis que estamos viviendo, también se ve, ¿no? La falta de recursos, la falta de tener que utilizar un teléfono celular para la educación a distancia y le dan prioridad a los niños o le dan prioridad a los hijos sin discapacidad y nuevamente estamos quedando atrás, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias.
muy importante, Elizabeth. Muchísimas gracias por esa contribución hablando de el analfabetismo y su incidencia en la población femenina con discapacidad y en la población femenina en general. Yo estoy segura de que en España sucede lo mismo. Y también por esa incidencia en el uso de la tecnología con perspectiva de género y discapacidad, que todavía hace mucho más compleja la educación en tiempos de pandemia. Gracias de verdad por esa contribución. Isabel, ¿tenemos más palabras solicitadas? Pues sí, Ana, una más, también desde América Latina, ha sido solicitada por nuestra compañera Rubidia. Rubidia, qué bueno que te tengamos nuevamente con nosotras. Qué bueno si nos puedes hablar de la educación de las mujeres mayores con discapacidad. Te escuchamos. Bienvenida. Sí, Ana, vamos a proceder a activar el micro. Rubidia. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, gracias por esta oportunidad y darle muchas gracias a todas las expositoras. Saludos a Elizabeth, nuestra secretaria de Equidad y Género, y a todas. Ana, has tocado un tema muy sensible en mi país, como es la educación de las personas adultas. Aquí desaparecieron las escuelas nocturnas. Desde la guerra desapareció la educación nocturna, que es la educación a la cual acceden las personas mayores. Digo acceden porque yo accedí en mi tiempo, no porque ya soy adulta mayor. Entonces eso ha venido a vulnerar el derecho a la educación de las mujeres adultas mayores. Y también la carga económica que llevamos las mujeres como apoyo a nuestro hogar, ¿verdad? Que no les permiten adaptar su tiempo valga la redundancia, al tiempo laboral. Así que ahí sí estamos en franca desventaja. No se ha avanzado nada, al contrario, se ha retrocedido. Pero yo quería aprovechar la oportunidad para hacer la sugerencia a CERMI que invitaran como expositoras de todas las temáticas a mujeres latinoamericanas de diferentes países. ¿Por qué? Porque no es la misma situación en España que en Latinoamérica. Nosotros, aunque se hacen esfuerzos, pero no los suficientes, ¿verdad? No estamos con las mismas oportunidades, con las mismas herramientas, no, muy distantes todavía, desgraciadamente. Y estoy de acuerdo como terminó la compañera fue una maestra que dijo que los derechos no se mendigan, se exigen, muy cierto. Nosotras desde las organizaciones exigimos que vayamos avanzando hacia la inclusión con equidad de género y enfoque de se me ha oído la palabra, de interseccionalidad. Entonces, hago esa situación, esa petición porque Elizabeth ha tocado algo que sí, mucho se está dando en todos los países de Latinoamérica después de la pandemia. Poca accesibilidad, mucha deserción escolar, más de mujeres que de chicos por los diferentes paradigmas. Gracias, agradezco esta gran oportunidad y mientras yo pueda estaré siempre con ustedes y muy agradecida a CERMI. No nos dejen solas porque desde el confinamiento yo nunca estuve sola, mucho menos hoy que ya estoy casi en una normalidad que me impele a seguirme cuidando. Abrazos a todas. Besos. Muchísimas gracias, Rubidia. Bueno, comento varias cosas. Somos CERMI Mujeres. No nos quitéis, por favor, el apellido. No solamente Rubidia, sino somos CERMI y CERMI Mujeres. Somos el padre y la hija pequeña. Entonces estamos creciendo, tenemos ya 5 añitos, estamos trabajando de la mano, realmente bajo la misma casa, pero CERMI Mujeres, esta iniciativa es de CERMI Mujeres. Insisto,
ayudarnos también a que se nos identifique como tal, CERMI Mujeres, con todo el respeto y con todo el inmenso reconocimiento hacia ese trabajo grande que ha hecho el CERMI, sin el cual esta pequeña fundación no hubiera podido salir adelante. CERMI Mujeres. Segunda cosa, ¿cuánto nos gusta que América Latina, que vosotras, hermanas, estéis aquí con todas, compartiendo este espacio participativo, expositivo, desde la experiencia, desde la cercanía, desde el acompañamiento? Pero no es fácil encontrar testimonios, no es fácil tampoco encontrar oradoras, y en ese sentido os invito a que contactéis con CERMI Mujeres y nos digáis realmente quiénes queréis participar, a quiénes queréis que invitemos. La semana pasada teníamos un estupendo, maravilloso aula de derechos humanos, en donde teníamos, por ejemplo, a Andrea Parra de Colombia, y teníamos también a Kreti desde Sharma, desde la India. Y siempre tratamos realmente de tener y de ofreceros a todas las que estamos aquí, allá, en cualquier parte, esa visión intercultural y un poco global, porque aunque efectivamente las diferencias son muy grandes entre territorios, entre países, pero desgraciadamente nosotras, las mujeres y niñas con discapacidad, las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, compartimos una misma identidad en la discriminación y en la vulneración de nuestros derechos. Así es que, por supuestísimo, muy bienvenida también esa solicitud que tú hacías. Ya estamos llegando al final. Quiero adelantaros que el próximo miércoles todavía no va a haber nada. Es un miércoles de descanso, porque empezamos con una nueva actividad en breve y tenemos que tener tiempo especial también para organizarla. Se tratará de una nueva iniciativa que es un observatorio sobre feminismo y discapacidad, que además se va a hacer vía YouTube y que será también otra forma diferente de poder estar mucho más cerca de nuestras hermanas sin discapacidad, del movimiento feminista. Y ahí, por supuesto, también vamos a intentar crear nuevas alianzas o reforzar las que tenemos con otras muchas mujeres feministas que, estando fuera del ámbito de la discapacidad, estoy segura de que están igualmente comprometidas con nuestra causa. Así es que el miércoles que viene no tenemos webinario, pero el siguiente sí lo tenemos, el día 10 de febrero, y lo vamos a hacer para abordar el tema del teletrabajo. ¿Es el teletrabajo una opción real para las mujeres con discapacidad, para las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad? Esto es lo que vamos a ver el próximo día 10 de febrero. Queda mucho y queremos escuchar vuestros testimonios. La gente que quiera presentar su experiencia, su reflexión sobre el tema del teletrabajo en este momento de pandemia, por favor, que se dirija a nosotras, que contacte con cualquiera de nosotras, con Fundación CERMI Mujeres, en la dirección electrónica fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es, con C de casa, Fundación y CERMI, que contacte con Isabel, con Carolina, con Mercedes, con Carla, conmigo, con Esther, con Ángeles, con cualquiera del entorno también de la gran familia CERMI, quien nos trasladará precisamente esa solicitud. Y hasta entonces, ¿qué os podemos desear? Que os cuidéis, que estéis bien y además que tratéis de realmente sentiros acompañadas. Eso es lo que nosotros pretendemos con estos webinarios No Estás Sola, que realmente sea ese el sentimiento, que os inspiremos
con nuestros mensajes. Aquí lo dejamos. Os mando un abrazo grande. Insisto, cuidaos mucho. Estamos en medio de un momento muy álgido nuevamente de contagio y hay que hacerlo por nosotras y por toda la gente que está a nuestro lado. Hasta muy pronto. Nos vemos el próximo miércoles 10 de febrero. Un abrazo inmenso a todas.